Yo te quería contar cómo fue mi experiencia cuando tuve un rebote de 15 kilos. Yo, bueno, había salido de la obesidad en el 2024, estaba pesando 144 kilos en el 2018 y logré bajar hasta 75 kilos en el 2024. O sea, estuve como 6 años peleándola todos los días hasta que logré con el objetivo ese en mente de bajar de peso, llegar a lo que había sido por primera vez el número de 75 kilos en la balanza, que era la primera vez en mi vida que lo veía, ¿no? Sacando obviamente cuando uno es chico. Pero después tuve un rebote. En el 2025 poco a poco fui dejando los hábitos de alimentación, todo lo que fui aprendiendo con la nutricionista, todo lo que hacía en el gimnasio, lo fui dejando de forma inconsciente, se podría decir, o consciente, no sé bien. La verdad que no sabría expresarlo correctamente porque simplemente pasó que en el momento en el que bajar de peso dejó de ser un objetivo, automáticamente empecé a subir. ¿Qué significa eso? Cuando le dejé de dar el foco que tenía que darle, automáticamente mi mente, mi identidad en ese entonces, por así decirlo, empezó a hacer las acciones que le eran más comunes, por así decirlo, que era en ese caso comer, ir cada vez menos al gimnasio. Ya había dejado natación, simplemente estaba así yendo al gimnasio. Eh, sí caminaba, siempre me gustó caminar, pero no estaba yendo la cantidad de veces que me gustaba ir al gimnasio, no caminaba todos los días los 10.000 pasos que siempre yo me había propuesto en ese momento. Estaba comiendo cualquier cosa, poco a poco dejé de comer lo que comía para bajar de peso y empecé otra vez a encargar comida. Primero fue una pizza por semana, después fueron una pizza y una hamburguesa por semana, después eran una pizza y dos hamburguesas por semana, helado, y así hasta que era encargarse comida todos los días, básicamente. Literalmente todo lo que había aprendido con la nutricionista, todo lo que había hecho en el gimnasio, poco a poco lo fui dejando porque literalmente ya no pensaba en eso. Yo no pensaba en el hecho de bajar de peso. Simplemente, como ya había bajado de peso, dije, bueno, ya está. ¿Qué puedo hacer? Puedo volver a ser como antes. Y ahí creo que fue el error justamente. El hecho de haber bajado de peso, manteniendo mi identidad y mi forma de pensar y mi forma por así decirlo, mis viejos hábitos, hizo que vuelva a subir después de haber bajado. O sea, literalmente pasé de 75 kilos. Me fui pesando, pero iba viendo que poco a poco iba subiendo el número, 75, después eran 78, me acuerdo haber visto 80 y después dejé de pesarme directamente. Estuve como varios meses sin pesarme, creo que fueron 5 meses. De hecho, poco a poco iba dejando el gimnasio. Yo me acuerdo el gimnasio 3 veces, después había arrancado a ir 5 veces, o sea, iba a cada rato, reservado. Iba casi siempre, casi todos los días al gimnasio. Actualmente voy todos los días, menos los domingos porque está cerrado. Y llegó un punto que dejé de ir 5 veces, empecé cuatro, después empecé tres, después fui dos, después fui uno y después dejé directamente. Y ahí empecé con los viejos hábitos y en consecuencia empecé a obtener justamente los viejos resultados, que eran el peso que tenía antes. Hasta que llegué a los 90 y me di cuenta que estaba fallando otra vez y no estaba entendiendo qué era lo que me estaba pasando. Y más allá de que yo sabía cómo comer, cómo más o menos como entrenar, había perdido bastante en ese tiempo, decidí aún así pedir ayuda, porque había aprendido que si yo intentaba hacerlo solo por mi cuenta iba a tardar muchísimo tiempo en ver qué estaba pasando. Y entré a la primera mentoría, eh, en el programa Full W de máquina. Y bueno, ahí es cuando me di cuenta que el problema es que en el momento en el que bajar de peso dejó de ser un objetivo, dejé de pensar en ello y en consecuencia, cuando dejé de pensar en ello, ese espacio, por así decirlo, que se abrió en la mente, fue ocupándose poco a poco por los viejos pensamientos. Y si me encargo una hamburguesita, y si me compro un heladito, si me encargo una pizza, primero era una, después eran dos, después era todos los días. Igual que cuando pesaba 100 kilos. Igual que cuando pesaba 144 kilos. ¿Por qué? Porque bajé de peso sin haber cambiado la identidad. Yo fui muy disciplinado con la nutricionista, pero en el momento que dejé de ir a la nutricionista, simplemente fue empezar a comer como antes. Y en consecuencia, volver a los mismos resultados de antes y al mismo peso. Lo que aprendí en la mentoría fue que lo importante era que voy a cambiar la identidad directamente para que sea sostenible en el largo plazo, el peso. No es simplemente decir voy a bajar
y voy a entrenar y voy a la nutricionista, aprendo a comer y aprendo a entrenar. No alcanza con eso solo, lamentablemente, porque sí te va a servir para bajar, pero en el momento que dejaste de pensar en eso, vas a empezar a volver a subir. Por eso es muy común el tema de los rebotes en la gente que viene con mucho sobrepeso, porque nos enfocamos mucho en el exterior, en simplemente querer bajar la grasa corporal, en hacer una dieta, hacer entrenamiento ahí, a todo forzado, todo porque es lo que tengo que hacer para bajar de peso, y no nos centramos en justamente cambiar la identidad y hacer que eso que sentimos que es forzado pase a ser natural. ¿A qué me refiero con eso? Yo cuando tenía que bajar de peso, ir al gimnasio y comer, bueno, la dieta, lo que se le llama dieta, justamente porque que no es dieta, debería ser la forma de comer común, lo hacía forzado, lo hacía como obligado, porque digo, yo tengo este objetivo y hasta que lo consiga no voy a parar. Y en el momento que lo conseguí fue como, ya está, dejo de comer bien, dejo de ir al gimnasio, ya está, ya lo conseguí y volví a como estaba antes. Ese es el problema. Tenemos que naturalizar justamente esas acciones que implican, ¿no? Estar en forma y no estar con sobrepeso, que es comer bien y entrenar. Yo no hago una dieta hoy, hoy es la forma en la que yo como, básicamente. Y entonces no me esfuerzo a contar calorías, a ver los macros. No fue la identidad que estoy construyendo, mejor dicho, porque no hace un año todavía que estoy con todo este proceso. Yo arranqué en noviembre, estamos en agosto, ahora imagínense. Yo estoy construyendo una identidad que lo normal es entrenar 6 veces por semana, que es lo que estoy entrenando ahora. Inclusive los domingos me salgo a caminar, me gusta hacer ejercicio. O sea, que la normalidad sea hacer ejercicio todos los días. Que la normalidad sea comer bien todos los días. ¿Puedo darme un permitido? Sí. ¿Puedo tomarme un helado? Sí. Ahora, ¿va a ser todos los días? No. ¿Va a ser una comida libre? No. Me voy a tomar un helado y lo meto en el objetivo diario. Porque se puede hacer. Y entonces no siento culpa después de que me lo como, porque digo, bueno, entro dentro del objetivo, entro dentro de lo que tengo que comer en el día, dentro de las grasas y de los carbohidratos, porque principalmente es eso el helado, y nada, pasa nada. Después me como el resto del día, me como lo que me falta. Pero justamente pasó a ser una normalidad, pasó a ser el estándar de la forma de vivir mía. Yo literalmente ahora me mudé de ciudad, estoy acá en Bariloche, y lo primero que me preocupé fue en buscar un gimnasio y en buscar ahí justamente los supermercados, carnicería, panadería, para poder empezar a prepararme acá la comida y llegar a los objetivos, al objetivo diario. O sea, me sentí ultra incómodo, y ahí es donde está lo bueno, cuando llegué tarde y no estaba pudiendo saber dónde podía comprar cosas para controlar mi alimentación. Me sentí incómodo haciendo lo que probablemente cuando pesaba mucho, digo, era totalmente incómodo pensar en eso, no en controlar mi alimentación todos los días. Pero ahora es como me siento incómodo no hacerlo. Me siento incómodo, incluso me sentí incómodo cuando llegué y todavía no estaba yendo al gimnasio, porque tenía que averiguar dónde era el gimnasio, anotarme, ver los días, pagar la cuota, ver cómo era el tema. O sea, tuve como 3 días, tuve literalmente 3, 4 días sin entrenar por toda la movida, por todo el viaje. Estaba re incómodo, digo, loco, quiero ya mismo ir a un gimnasio. O sea, justamente eso es lo que tenemos que construir para que la bajada de peso sea permanente, para que no existan malos rebotes. Tenemos que trabajar en justamente estandarizar esos procesos, que sean tu estándar, que sean tu normalidad, que ir al gimnasio sea normal para vos, que comer bien sea normal para vos, que la lectura en este caso, que es lo que también me ayuda mucho para todo este proceso, sea normal. Yo todos los días leo. Antes estaba leyendo el libro de desarrollo personal, ahora empecé a leer la Biblia porque quería ver a ver qué puedo encontrarme ahí, porque siempre fue algo que me llamaba, a ver qué puedo encontrar ahí. Y bueno, empecé a leer todos los días, aunque sea 2 páginas, o 2 números en realidad. Y nada, porque quiero que la formación y la lectura sea algo, algo parte de mi identidad, porque todas las personas de éxito he visto que siempre leen. Y la verdad que ahora entiendo por qué lo hacen. O sea, esa formación que te genera, esa forma de todo el conocimiento, todo el tema de entender cómo funciona la mente, todo lo que uno puede aprender y cómo puede evolucionar es impresionante. Yo no me hubiera animado ni a palo a venir acá, a Bariloche, solo, si no hubiera sido por todo el cambio de identidad y de carácter que tuve, justamente por incorporar todos estos procesos, ¿no? Esto de controlar la alimentación,
Bueno, levantarme temprano, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Bueno, acá me estoy levantando a las 5:30 porque a las 5 de la mañana no hay luz en el edificio, es como una normativa, así que me levanto a las 5:30, que es cuando hay luz, pero es como que justamente esos hábitos construyeron un carácter nuevo que me permiten no solamente mantener el peso, o mejor dicho, ahora bueno, estoy entrando en una etapa de volumen para ganar masa muscular, sino que no me permiten solamente eso, sino que te permiten, te dan el valor y la confianza para hacer otras cosas más complicadas. Yo me fui literalmente solo a otra provincia, a otra ciudad. Solo. No conozco a nadie acá. No me importa. Eso es justamente lo que... Ese es el carácter que me formaron estos hábitos. Por eso, más que hacer el foco en solamente la balanza, en ver el número de bajando, tenemos que hacer foco en la identidad, en la identidad que estamos construyendo conforme vamos bajando el peso. Es la única forma de que sea sostenible. Si no, vas a estar siempre con rebotes. Si solamente quieres ver el número de la balanza bajar, para después olvidarte, para después ver cómo sube, para después volver a centrarte en bajar y otra vez baja y después sube, va a ser siempre eterno, va a ser un ciclo eterno. Si vos querés que sea permanente, tenés que construir unos hábitos innegociables que el simple hecho de que no los hagas te haga sentir mal y eso va a hacer que sea imposible que vuelvas a subir de peso. Porque simplemente el mismo 2 días seguidos en el que no te controla la alimentación, o que no vayas al gimnasio, te vas a sentir tan mal, o incluso si vas a comer algo fuera de lugar, te vas a sentir tan mal que no lo vas a querer volver a hacer de forma inconsciente. O sea, vos mismo no lo vas a querer hacer, vos no lo vas a buscar. Lo que antes era normal, comerme una hamburguesa, una pizza, un sándwich, papa frita todos los días antes, ahora es como que si lo hago una vez, capaz ya estoy medio sintiendo un poco de culpa, aunque lo meta dentro del objetivo diario. Pero si lo hago 2 veces me siento para la mierda. Y si lo hago 3, como no, loco. Ya me ha pasado que me he ido fuera de lo que como, porque todavía te dan esos momentos de ansiedad, de estrés. Y bueno, yo ya he tenido más de un atracón de helado. Normalmente siempre me voy por lo dulce, ¿no? La verdad que es loquísimo. Siempre me gustan más los salados, pero los atracones siempre me suelen ir más por lo dulce. Y te sentís para la mierda. Y eso justamente evita que yo siga subiendo de peso. Porque me siento tan mal después que no lo hago de nuevo. Y al contrario, redoblo esfuerzo el siguiente día. Capaz me camino 10.000 pasos, no me camino 20. Es como, se puede decir que es para compensar, pero no, es para decirme a mí, eh, ayer estuviste mal, hoy vamos a hacer un esfuerzo extra para sentir mejor. Y justamente si lo hago, me siento mejor después. En cambio, si mantengo ese viejo hábito, me siento para la mierda. Y eso justamente es lo que hace que no vuelvas a ese peso. No es la bajada, no es simplemente hacer la dieta y la rutina, la dieta de la nutricionista y la rutina de entrenamiento, es que sea un estilo de vida directamente. Transformarlo en parte de vos. Que vos te sientas incómodo por no ir al gimnasio y te sientas incómodo por no comer correctamente. ¿Sí? Que sea invertirlo, ¿no? No sentirte incómodo por ir al gimnasio y sentirte incómodo por comer bien. Que justamente al hacer lo contrario, te sientas incómodo. Y eso se hace con el cambio de identidad. El cambio de identidad se hace con hábitos, con un entorno que te acompañe en esa transformación y con mucha prueba y error. Porque vas a fallar muchísimas veces, te vas a querer, va a haber un día que no vas a ir al gimnasio, ya vas a querer abandonar, va a haber un día que no te pudiste controlar la alimentación correctamente, vas a querer abandonar. Y justamente el hecho de fallar, pero volver, fallar y volver, fallar y volver es lo que justamente vale, es lo que hace que te transformes poco a poco. Yo todavía fallo, yo todavía fallo. A veces que no. El entrenamiento, por suerte, no. Es como que me hace sentir tan bien el tema de entrenar al gimnasio que es muy raro que falle. Una sola vez fallé desde que empecé todo este proceso. Incluso si es feriado o algo, no sé, me hago unos entrenamientos en la casa, unos abdominales, una sentadilla, unos burpees, o sea, cualquier cosa que me haga moverme. Pero una vez sola fue que no fue al gimnasio, una sola vez, y me sentí tan mal que al siguiente día lo primero que hice, se me iba por la cabeza era vas a ir al gimnasio. Así que bueno, esa fue mi experiencia volviendo a los 15 kilos. Ahora me parece que va a ser muy difícil que vuelva a pasar eso, pero no que sea imposible, ¿no? Pero mientras mantenga estos hábitos, creo que no creo que suceda. Y eso justamente es lo que hace que el cambio de identidad, o sea, que el peso se mantenga en el tiempo. Es el cambio de identidad. Nada, quería comentar eso y hablar de ese temita. Seguimos avanzando con LibreFit. Va a venir el tema de alimentación. Ya salió para iOS y va a salir para Android esta semana. Y pronto se viene todo el tema de alimentación y vamos a seguir agregándole cositas. Nos vemos hasta el siguiente videito y los despido con estas vistas que está un poquito empañado el vidrio, pero algo se debe ver ahí en el fondo. Así que bueno, hasta el siguiente video.
Nos vemos.